noticia que Dios nos vino a salvar. Buenas tardes, hermanos. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Juan 15:16. La vocación de catequista y misión de catequista es un regalo de Dios. A todos, a cada uno de ustedes, todos y también a mí, Dios nos eligió. La vocación es un regalo de Dios. Es decir, nos ha confiado esta misión, no porque seamos buenos o para que seamos buenos, sino simple y sencillamente porque hablamos en su nombre. Dicho esto, me presento, mi nombre es Ignacio Soria, pertenezco a la alta escuela de evangelización y mística, Predicadores Atentos Vamos. Soy casado, felizmente casado, tengo 3 hijos y 3 nietos. Y el día de hoy, con mucho gusto y con una gran alegría en mi corazón, vengo a compartir este segundo tema que lo dio el cardenal Carlos Aguilar Retes. Lo que el día de hoy vamos a compartir es el material que él dio, no es material propio. Veo que ustedes son una comunidad que se prepara, veo que tienen aquí en los muros y en las traves los mensajes centrales de este curso de sinodalidad, y da gusto compartir con ustedes, con gentes que se siguen preparando, que se siguen formando en las cosas de actualidad, en las cosas nuevas que el ministerio nos está dando. Les voy a pedir que se pongan de pie y localicen en su Sagrada Escritura la cita bíblica, Juan capítulo 15, versículos 1 al 4. Juan capítulo 15, versículos 1 al 4. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a las palabras que les he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecen en mí. Palabra del Señor. Si gustan tomar asiento, de favor. Hermanos, en este congreso de sinodalidad catequística, el título de esta segunda prédica es Coordenadas existenciales de una pastoral y catequesis sinodal y sus repercusiones en el ámbito de sinodalidad de coordinadores diocesanos. Vamos a ver las palabras centrales de este título un poquito largo. ¿Qué nos quieren decir en palabras sencillas? Coordenadas. Las coordenadas es algo que nos ubica, es algo que nos marca una dirección, es algo que nos dice dónde estamos, nos sitúa. Un ejemplo, un barco que navega, pues se dirige por coordenadas. La iglesia, que es la barca de Dios en el mar, la iglesia que es la barca de la salvación que Dios le ha dado, necesita unas coordenadas, algo que nos guíe, que nos ubique dónde estamos y hacia dónde vamos. Dice coordenadas existenciales. La parte existencial se refiere al momento presente, se refiere a nuestra realidad. El día de hoy, ¿cuáles son nuestras coordenadas existenciales? Y por eso el cardenal arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, decía, hasta antes del Concilio Vaticano II, pues la catequesis se daba básicamente de manera muy sintetizada, y quizás a algunos de nosotros nos tocó con el catecismo de Ripalda. A partir de
el Concilio Vaticano II y particularmente en el año de 1992, ahora estamos trabajando ustedes y nosotros con el catecismo actual que tenemos. ¿Es verdad? ¿Cierto o no? ¿Andy? ¿Cierto? Les voy a estar preguntando para poder interactuar. Entonces, eso es lo que vamos a predicar el día de hoy. Nuestra situación, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y lo voy a tratar en 3 puntos o en 4 puntos. El primer punto, la catequesis es para todo cristiano y en comunidad, y quien catequiza se evangeliza. ¿Cómo dice el primer punto que la catequesis es solo para algunos cuantos? Es para todos, ¿verdad? Solamente para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Martita, es para todos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero, ¿qué sucede en el momento presente? Y quizás ustedes tengan la vivencia de que ustedes como formadores, como instructores de las enseñanzas básicas para conocer a Dios y los sacramentos, cuando ustedes imparten la catequesis para los sacramentos de iniciación cristiana, que es bautizo, confirmación y primera comunión, llegado el de primera comunión, pues seguramente muchos de sus formandos, pues ¿cuándo harán la segunda? A veces hasta que se casan, o muchos de nosotros hasta que el Señor nos llama a su presencia. Por eso dice que es para todos. ¿En qué momento? No solamente en el momento en que estamos preparándonos para recibir los sacramentos, y especialmente los de iniciación cristiana, no, sino en nuestra edad media, en nuestra edad adulta, en cualquier momento de nuestra vida necesitamos estarnos formando. ¿Y qué dice? Que cada quien se forme por su cuenta, en autodidacta o en comunidad. Común quiere decir algo por lo cual nos regimos todos, y en unidad. Ustedes aquí que están el día de hoy haciéndonos favor de compartir estos temas, son una comunidad, y la comunidad nos ayuda a caminar juntos, nos ayuda a caminar hombro con hombro, nos ayuda a interesarse por el demás. ¿A qué venimos a la comunidad? ¿A formarnos? Ciertamente sí. ¿A hacer oración? También. ¿A dar gracias a Dios? También. Pero además de eso, a conocer al hermano. Y en la comunidad tenemos una línea central que nos guía: los preceptos y los fundamentos de la iglesia. ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia, de donde emana el catecismo? La Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. El magisterio son los obispos, los cardenales, y de ahí surgió el catecismo actual que tenemos. Es nuestra línea, es nuestra directriz, es lo que nos orienta para que cada uno de nosotros vayamos en la dirección correcta que conduce a los pies del Salvador. ¿Cierto o no? Y segundo dice, el que evangeliza, el que catequiza se evangeliza. Cuando nosotros compartimos nuestra fe, pues no solamente estamos dando una enseñanza, una instrucción, un aprendizaje, sino también estamos recibiendo. Y quizás los que más recibimos somos nosotros. ¿Por qué? Porque no solo enseñamos doctrina, que la doctrina es el texto, eso está muy bien. Quizás algunos de nosotros, yo creo que ustedes no, a veces para hacer nuestra primera comunión, ya entraditos un poquito más en la adolescencia, pues nos aprendíamos las cosas de memoria. Pero lo que se aprende de memoria, pues se olvida pronto. Esa no es la pedagogía ni la metodología. No es la memoria, es la vivencia. ¿Cierto o no, Katy? Es la vivencia. Entonces, el catequista se evangeliza al ejercer su ministerio. Y claro que utiliza la doctrina, claro que utiliza el catecismo, claro que utiliza la Sagrada Escritura y los textos propios de cada tema que ustedes imparten a sus formandos.
pero la voz convence y el ejemplo arrastra. Si yo digo una cosa el día de hoy y en mi vida personal hago algo totalmente distinto, ¿tengo credibilidad? Lo que en este ministerio que el Señor me puso, estaré dando testimonio de la misión y la labor que Él me encomendó, estaré fallando, ¿verdad? Y recordemos que cada uno de nosotros hemos recibido este don de la vocación porque hemos sido elegidos ¿por quién? Por Dios mismo. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí si soy un pecador? Recordemos en Lucas capítulo 5, versículo 4, cuando elige a los primeros discípulos. Eligió a Pedro, eligió a Santiago, a Juan. Ellos eran santos en ese momento. Además de ser pescadores, eran pecadores como tú y como yo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro cuando no pescó nada? Y nuestro Señor le dice, echa las redes, le dijo, ¿en la superficie o mar adentro? Le dijo, mar adentro, ve más adentro. ¿Qué significa mar adentro? Pues no quedarnos en la superficialidad, ir más al conocimiento de Dios, ir al interior, ir a la esencia de tu persona y de tu vida, ir a tu corazón, ir a tu conciencia, ir a tu interior, abrir las puertas de tu interior. Dice el segundo punto, esta catequesis debe estar marcada por una línea de vida, con un acompañamiento permanente, continuidad de nuestra formación y animación pastoral bíblica. Dice que es un acompañamiento temporal o permanente, María. Permanente, es decir, siempre un acompañamiento permanente y una continua formación. O ya todos aquí son muy sabios y ya lo saben todo. Y caminamos, ¿cómo dijimos que caminamos? ¿Solos o en comunidad? En comunidad. Y vamos a poner una analogía. Quizás ustedes hayan visto las peregrinaciones, muchas, inclusive las que vengan aquí a sus propios templos, en cuanto son las celebraciones del Santo Patrón. Vienen las personas todas aisladas, quizás sí hay muchos que vienen así, o los que van a México, pero normalmente se agrupan y entran. ¿Cómo entran al templo? En comunidad, entran en grupo. Nosotros también tenemos que caminar en comunidad y nuestra línea de vida es el acompañamiento permanente para vivir nuestra fe, profundizar en nuestra fe y sobre todo dar testimonio. Pero a veces al terminar los sacramentos de iniciación cristiana o la preparación de matrimonio decimos, ay, ¿para qué las pláticas? Yo lo que quiero es el comprobante, ¿cierto o no? Porque, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Que el que no conoce la Sagrada Escritura conoce a Dios. Para conocer a Dios hay que conocer la Sagrada Escritura, que es la que nos da luz. Y hay que encomendarse al Espíritu de Dios, hay que encomendarse al Espíritu Santo. Entonces nuestra formación permanente debe ser siempre, hoy, mañana, pasado mañana y todos los días, porque todos los días en nuestras actividades de cada uno de nosotros tenemos que vivir el Evangelio diariamente, o solamente los domingos, que es el día del Señor. Todos los días. ¿Por qué? Porque vamos buscando el camino de la santidad, vamos estando siempre unidos al sarmiento para poder dar fruto en esta misión y en esta vocación que nos ha sido encomendada. ¿Y cuál dice que es la animación bíblica pastoral? Que toda la actividad de la iglesia debe estar animada por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que es la que ilumina. Y esto nos lo dice en el capítulo 16, el Verbum Domini, en el número 74. El Papa dice que la catequesis es un lugar privilegiado para la animación.
El fundamento de nuestra fe se basa en la palabra de Dios como línea central. Y viene todo lo demás que deriva de ello, pero principalmente la palabra de Dios. Por eso todos los días debemos ser asiduos a la oración, constantes en la oración. Porque ¿qué decía la palabra que acabamos de proclamar? Que para dar fruto tenemos que estar unidos ¿a quién? A la vid, al sarmiento. ¿Y quién es la vid? Es Cristo mismo. Y si no somos personas orantes, si no somos personas de fe, si no hacemos nuestra lección divina todos los días, nos vamos enfriando, vamos perdiendo ese fervor, vamos perdiendo dirección, vamos perdiendo la guía de quién nos conduce. ¿Quién nos conduce? ¿Qué es? Dios mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sin embargo, dice el Papa que toda catequesis debe generar una nueva evangelización. Es decir, no tiene que quedar ahí. Ustedes son los principales transmisores de la fe y decíamos que en comunidad. ¿Y cuál es nuestra primera comunidad? La familia. Y ahí es donde es más fácil catequizar nuestra familia, donde es más difícil. Porque quizás nosotros también estuvimos algún momento pues fuera de las cosas de Dios y por mucho que les digamos, si no tenemos congruencia en lo que decimos y en lo que hacemos, vuelvo a repetir la pregunta, ¿seremos creíbles? ¿Nos creerán? Es lo más difícil de trabajar, es con los nuestros. Le pasó a Jesús mismo cuando fue a Galilea. Los suyos decían: este es el hijo del carpintero, ¿de dónde ha sacado tantas enseñanzas? Y ahí hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creyeron en él, porque no le creyeron a él. Y esa circunstancia la vivimos nosotros de manera permanente todos los días. Y cuando eso nos sucede, ¿nos vamos a desanimar o vamos a perseverar? Vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque pues muchas veces en este mundo estamos acostumbrados ahora a lo inmediato. Todo lo queremos rapidito, light y fácil. A la cultura del mínimo esfuerzo. Y ahora, como decía ayer algún sacerdote en una homilía, pues como que el pecado está de moda, ya todos lo vemos con mucha naturalidad. Y decíamos, pero pues ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Ese será un parámetro de referencia, el que todos lo hagan. Y los medios de comunicación pues nos transmiten muchas cosas. Tratan de vendernos el consumismo, la moda, los electrónicos y toda la tecnología, como decía mi hermano, es buena, pero también tiene mucho contenido malo. Por eso tenemos que ser conocedores y lectores permanentes de la palabra de Dios. Porque si no somos así, viene un hermano separado, nos toca a la puerta, nos dice 3 párrafos de la Sagrada Escritura y nos jala y nos invita a ir con él. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Pues como desconocemos la palabra de Dios, nos dejamos convencer fácilmente porque no sabemos. Y es muy fácil decirle cosas a quien no sabe, a quien no te puede argumentar nada, a quien no te puede cuestionar, a quien no te dice: no, espérate, hermanito, esto no es así. Me acabas de leer un párrafo, pero hay que ver lo que dice antes y hay que ver lo que dice después para entender completamente el mensaje. Hay que ver lo que dice el contexto. Entonces estamos en el punto que dice que toda catequesis debe generar una nueva evangelización. Y en el Concilio Vaticano II se ve que la Iglesia no debe vivir para sí misma, debe vivir para servir. Y para poder cumplir cabalmente el mandato de Cristo, de que seamos sal, levadura y luz de la humanidad. Así el Papa Juan Pablo II nos invita a una nueva evangelización. Y este concepto de sinodalidad que estamos viendo ahora, que habla de que la comunidad, que habla de formar, que habla de nuevas formas
que tenemos que ahora adaptarnos a las condiciones presentes en el mundo y en el entorno que nos rodea. Y esta sinodalidad nos llama a caminar juntos, pero nos dice más adelante, ¿en qué consiste esta nueva evangelización? Bueno, pues esta nueva evangelización consiste en que esta presencia ya activa de la reelección de Cristo en favor de todos nosotros, de todos los hombres de la humanidad, requiere hacer de la iglesia casa y escuela de comunión. ¿Qué dice casa y qué? La casa es donde se habita y la escuela es donde se aprende. Es decir, la iglesia es la casa del Padre, es la casa de Dios, y a ella y en los lineamientos de ella tenemos que aprender como escuela. Si queremos ser filiales al designio de Dios y a la misión de la iglesia. Eso es lo que nos están proponiendo en este momento. Pero para ello se necesitan ciertas cosas. Para que la iglesia sea casa y escuela de formación en las vocaciones, necesitamos promover una espiritualidad de la comunión. Nos decía el cardenal Retes, pues sí, eso es lo que nos propone, pero cuando vamos a hacer algo normalmente preguntamos, inclusive la mayoría de ustedes son mujercitas, y si le dicen, pues hazme cualquier receta, voy a mencionar solo alguna por efecto de enlazar el tema. Dicen, pues hazme unas albóndigas. ¿Qué es lo primero que preguntan? Los ingredientes, el modo de prepararlo, ¿cierto o no, Dulce? Entonces, para esta nueva evangelización y para esta espiritualidad de la comunión se requiere primero ciertas cosas, porque dice en el ejemplo que ponía algo muy sencillo y que todos entendemos y aterrizamos para fines prácticos. Para hacer un guiso cualquiera que se hace necesitan los ingredientes, o se puede hacer sin los ingredientes, ¿verdad que no? Entonces dice, para poder hacerlo primero necesitamos promover esta espiritualidad de la comunión. Y nos dice en la cita que veíamos de Lucas 5:4, debemos remar mar adentro y obedecer al Señor. Ustedes son una comunidad, y aquí está Mari, Andy, Marta, Eli, Dulce. Quizás se conocen todas de vista, quizás saben sus direcciones, pero ¿saben cuál es su vivencia? ¿Saben qué dificultades está enfrentando? ¿Saben sus alegrías? ¿Comparte con ustedes sus alegrías? ¿Comparte sus angustias? ¿Comparte sus tristezas? A veces nosotros no podemos ayudar. Ahorita algunos hermanos, mencionaba ya el hermano, con esta situación de pandemia, con esta situación de salud, pues seguramente nos enteramos de que alguno de nuestros conocidos y familiares, pues a veces le dio el COVID, por decir algo, y pues vive el esposo y la esposa, y ya los hijos crecieron y están trabajando en otro estado, se fueron a la Unión Americana, X. ¿Cómo van a poder salir a comprar sus provisiones, sus cosas básicas? Muchos en la comunidad se acomidieron, hicieron colecta, y algunos ofrecieron pues a llevarles algo de despensa, porque ellos sí podían salir, pero no era de manera responsable, pues van a andar contagiando a los demás. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita estar interactuando, se necesita una mirada al corazón, abrir nuestro corazón al misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida en el rostro de los hermanos que nos rodean. Es decir, abrirse al misterio de la Trinidad que habita en nosotros y al hermano, habita en nosotros y también en el hermano que nos rodea. Por eso es importante que en la comunidad también tengamos fraternización, es decir, que seamos más solidarios, que nos conozcamos más unos con otros, que tengamos la suficiente confianza pues para caminar como uno solo. Pero ¿qué sucede a veces en nuestras comunidades? Pues hay quien es muy reservado. ¿Por qué? Porque en cuanto le cuenta algunas de sus cosas y de sus vivencias personales a alguien que le tiene confianza, yo creo que a lo mejor aquí eso no pasa,
A lo mejor todavía no llega a su casa y ya media comunidad lo sabe. ¿Ustedes creen que esta persona va a tener la confianza de volver a decir a esta persona o a alguna otra cuando tenga alguna dificultad, cuando ha puesto la confianza en alguien y antes de que llegara a su casa resulta que cuando llegó ya le dijeron, oye, ¿qué te pasa esto y esto y esto? O en el camino, que la noticia corrió más rápido que la persona? Por eso necesitamos abrirnos al corazón del misterio de la Trinidad. Y dice, tenemos que tener la capacidad de sentir de fe en el hermano como unidad profunda del cuerpo místico de Cristo, compartir alegrías, sufrimientos, necesidades y ofrecer una verdadera amistad. Así es la comunidad de ustedes. Están totalmente integrados y esto ya es algo real aquí, o son aspectos, áreas de oportunidad que necesitamos trabajar. ¿Cómo ves, Socorro? ¿Así está su comunidad? Primero necesitamos integrar, no ser factores de división. Primero necesitamos ir en una misma dirección para lograr esa espiritualidad de la comunión. Tercer punto, capacidad de ver qué hay de positivo en el otro para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí, el otro. Normalmente cuando tenemos a una persona enfrente, ¿qué es lo primero que identificamos en él? Sus aptitudes, sus virtudes, sus capacidades, su entusiasmo, su conocimiento. O lo primero que de manera natural y de manera inconsciente sale, sus defectos, en las cosas que necesita mejorar. Y viene la crítica. Y viene, yo no soy como tú, que decía la oración del publicano y el pecador. Señor, gracias que yo no soy como este. A veces nosotros sentimos que el que está frente de nosotros es un pecador empedernido y nosotros ya superamos esa etapa y eso no es cierto. Necesitamos sentirnos uno con el hermano, hombro con hombro. ¿O hay aquí alguno que ya tenga su nicho y solamente le falte la aureola de santo? Digo, porque si le falta el nicho, en cualquier lugar lo podemos colgar o poner. Pero la santidad, la aureola, ¿qué es lo que te da la santidad? Eso es un proceso largo que empieza con el camino de la conversión. Y por eso nuestro fin, nuestra meta final empieza por la conversión y debe ser como objetivo en nuestras vidas el camino de la salvación. Y en esa dirección vamos. Porque ¿qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 3 y 4? ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, Señor Dios, único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen? ¿Muchos o uno? Único Dios verdadero, esa es la vida eterna. Y por eso es la formación permanente de la que hablábamos hace un momento. Pero esa formación no se tiene que quedar solamente en la doctrina, sino en la vivencia. Porque si se queda solamente en los oídos y no baja al corazón, si se queda solamente acá en el conocimiento, que el conocimiento no es malo, pero alguien puede leer un libro cualquiera o la Biblia y no aplicamos el mensaje que hemos recibido, ¿habrá caído a nuestro corazón? ¿Habrá tenido algún provecho? Si alguno de nosotros quiere hacer ejercicio o quiere ponerse en dieta y solamente ve los requisitos, pero no los pone en práctica, ¿le resultará? Necesitamos la doctrina y la vivencia, necesitamos el testimonio. Por eso necesitamos ver cuáles son las capacidades, aptitudes de toda persona y nunca verlo como un competidor. Dice, saber dar espacio al hermano respetando las tentaciones egoístas. Muchas veces en lo que nos toca servir en los ministerios, en los lectores, en los ministros extraordinarios, todos son colaboradores y qué bueno que lo hagan, que estén prestando su servicio. Y yo sé que eso aquí no sucede, pero a veces hay apropiaciones. Y algunos dicen, no, es que la primera lectura esa siempre es mía. Yo no puedo hacer la segunda porque a mí me toca la primera. ¿Eso será correcto o estamos provocando divisiones? Estamos haciendo apropiación de ministerios. Es decir, lo que nos trata de decir el cardenal es que primero esa unidad en el concepto lo tenemos que
que llevar a la vivencia y llevar a hechos reales. Porque dice, en este camino de comuniones, de espiritualidad de la comunión, de poco servirían todos los instrumentos externos si no los llevamos a la vivencia y a la práctica. Serían medios sin alma, máscaras de comunión y más modos de expresión. Es fuerte, ¿no? Medios sin alma, es decir, sin vida. Máscaras, es decir, solamente apariencias. En el fondo no hay algo verdadero. No está la luz de Cristo, no está la semilla de Cristo. Por eso el tema se llama coordenadas existenciales, y los coordenadas es como una brújula que nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos, en qué momento en la historia, en el futuro, en el que ha de venir. No, en el momento presente. ¿En dónde? En tu realidad, en lo que estás viviendo el día de hoy, en tu entorno, porque a lo mejor tu vivencia es diferente a la mía. Tu vivencia es diferente a la mía porque somos personas distintas, tenemos diferente familia, tenemos conceptos y formaciones generales, pero tu vivencia es diferente a la mía. ¿En qué? Que a lo mejor tú te abandonas a Dios, tú te entregas a Dios, tú no dudas de Dios cuando viene la prueba, la adversidad, lo fuerte de la vida. Y cuando algunos de nosotros, decía mi hermano al principio, pues hemos tenido la fortuna de que un ser querido ya no esté con nosotros, quien quiera que este sea, papá, mamá, hermano, sobrino, lo que sea. ¿Y qué hacemos? Muchos decimos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios se hace el otro? Y en sus exequias, pues evidentemente no podemos eliminar o librarnos del dolor humano, pero en sus exequias una de las cosas principales que debemos de hacer es darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió a ese ser querido. Y más aún, no solo el tiempo que nos permitió, nos debemos de acordar de todas las lecciones de vida que nos dejó, sus enseñanzas, hablando de nuestros padres, yo como hijo, de sus esposos como esposas, o al revés, de sus esposas como esposos de hijos. Y cuando recordamos cómo era y las virtudes que tenía, decimos, ah, caray, qué alta me dejó la vara. Yo quisiera imitar primeramente a Dios, a Jesucristo, pero seguir mi norma de conducta como la tenía Él. Y ser agradecidos con Dios. Pero ¿qué es lo primero que sale? El reclamo y la duda de la fe. ¿Tenemos una fe bien consolidada o en los momentos de apremio y en los momentos difíciles, como cuando la barca navegaba y la tormenta era fuerte y que le dijeron los apóstoles al Señor, ¿duermes? ¿No ves que la tormenta casi nos inunda, casi nos ahoga y tú duermes? ¿Y qué les contestó el Señor? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O cuando Pedro iba en la barca y vio a nuestro Señor que caminaba sobre las aguas y le dijo, ¿eres un fantasma? El Señor le dijo, soy yo, ven a mí. Dio los primeros pasos y después, ¿qué sucedió? Después dudó. Cada uno de nosotros en nuestro diario vivir tenemos circunstancias parecidas y habría que ver con quién nos identificamos y cuál es nuestra reacción. Porque el hecho de que estemos en la vida de Dios y que estemos cercanos de Dios no quiere decir, y eso que nos quede claro, que ya no vamos a tener dificultades, que ya todo es miel sobre hojuelas, que ya toda tenemos la vida resuelta. No. Precisamente la vida de fe y la vida cercana a Dios nos va a dar la fortaleza para salir adelante aún en esas dificultades, ¿cierto o no? Porque ¿qué pasa cuando a un hermano en una situación médica te dicen que está desahuciado? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Le reclamas a Dios o le dices, bendito sea Dios? Claro que lo quería, pero bendito sea Dios. Por eso nos dice el Papa Francisco que la nueva evangelización tiene que tener 3 características. Un nuevo autor, nueva en su método y nueva en sus expresiones. Nueva en su ardor.
tiene que ir al interior del ser humano para que sea ferviente y que salga del corazón. Nueva en su método. Tenemos que lograr una espiritualidad de la comunión para que sea verdadera, auténtica y todos caminemos en una misma fila. Y nueva en su expresión, adaptada a los tiempos presentes. Por eso, también nos dice que la sinodalidad es para comprender el ministerio jerárquico. Dice el Papa Francisco, la jerarquía de la Iglesia es para el servicio. Y sinodalidad no es solidaridad, no es democracia. Sinodalidad es caminar juntos. Y para entender cómo viene la estructura, decía el hermano, son 7 conceptos desde la base hasta que llega hasta nosotros. Y cada uno tiene su misión, cada uno tiene su campo de acción y todos solo se integran en una sola misión. Por eso dice, la sinodalidad tiene 3 pasos. Diálogo en que haya escucha con el otro, discernimiento en común para ofrecer alguna posible solución o tomas de decisión. Finalmente dice San Juan Crisóstomo, si comprendemos que la Iglesia y sínodo son sinónimos, porque la Iglesia es caminar juntos en la historia que sale al encuentro de Cristo. Por eso, como resumen de este tema, 3 cosas centrales: caminar en comunión, compartir la fe, tener fraternidad y conocer la experiencia del prójimo en su vivencia, y tener esa capacidad de retroalimentación. El día de hoy, hermano catequista, como te llames, Mari, Andy, Marta, Socorro, Mayo, allá el hermano, el Señor te ha dado una vocación. La vocación de ser catequista, y es un regalo de Dios. Y catequizar es ayudar al otro a que entienda cómo se vive la fe conociendo a Cristo resucitado. Decía el cardenal, el fruto es el resultado de un cultivo. Es decir, necesitamos sembrar. El fruto es el resultado de un cultivo. El día de hoy, si ustedes están aquí en una zona agrícola, el agricultor no solamente va a ir y deposita la semilla y se va y regresa hasta el tiempo de cosecha. ¿Así lo hace? No, está al pendiente, la riega, la escarga, le quita la maleza, está al pendiente de seguir todo el proceso hasta que da el fruto. Eso es la formación permanente y el acompañamiento. Y finalmente, pues yo te exhorto a servir al Señor en la iglesia y a los hermanos, tener obediencia a nuestro párroco, y a ti, en tu estado de vida, que estés al igual que yo y al igual que los primeros discípulos, que somos pecadores. Tenemos un gran don que el Señor nos ha dado, una vocación para compartir su misión, para compartir su mensaje, para llevar la evangelización con doctrina, sí, pero más con testimonio, y para que esas coordenadas existenciales en nuestro momento presente los tengamos con claridad a la luz de la palabra de Dios, que ese es el faro que nos guía a la ruta del itinerario que nos lleva a nuestro destino, que es la vida eterna, y algún día poder llegar a los pies de Cristo y decir: Señor, gracias por el don que me encomendaste a mí, siendo el más pecador. Que Dios te bendiga, hermano. Buena tarde. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino a salvar.